Hola amiguitos de YouTube, mi nombre es Rentis y como pueden apreciar en el título, este es el capítulo número 8 de mi serie Survicraft. Vale, dicho esto, estoy mostrando aquí donde cogió la madera para terminar la parte, el piso 2 de lo que viene siendo mi casa, por así decirlo. Hay muchas vacas, no sé por qué, ya que hace mucho tiempo no abro. He tomado algo de roca aquí, por acá, junto con algo de carbón. Y unos amiguitos como estos creepers me ayudaron un poco, debo aceptarlo. Y gracias a ellos he perdido mi cabeza de creeper, mi medio armadura que tenía ¿cómo se llama? De cuero y una que otra cosa. Espero que no me siga. Otra cosa que tendría que comentar sería que me he cambiado de launcher, ¿vale? Bueno, esto es así porque lo adelanté un poco, ya que ahorita está grande y me está dando mucho lag. Y ahora ya está un poco mejor. Esto es lo que he hecho. Esto lo va a cambiar. Esto va a ser de a piedra. Esto de piedra. Acá arriba no sé, estoy pensando en poner como aquí la mesa con las bibliotecas, acá unos yunques, acá unos cofres, biblioteca no, estanterías. En esto ir a coger madera. Quiero terminar la parte de abajo en mi casa. A ver esto más que todo. Ya tengo casi todo preparado para que no se haga muy pesado el vídeo. No sé si les está gustando la serie, no me he dado cuenta de eso. Sé que hace rato, mucho tiempo no la traía porque no he tenido tiempo, diciéndolo así más o menos. Eso va a ser roca. No he tenido como mucho tiempo, no sé. Vale. Y otra cosa que tendría que comentar era que yo estoy trayendo estoy probando algunos juegos. Pues unos juegos para traer al canal, como, bueno, no voy a decir nombres porque sería arruinar la sorpresa y no sé cómo adelantarlo. No me gustaría y ya me quedé sin madera. Vale, estoy sin comida, lo estoy viendo. He perdido muchas cosas al que me mató ese creeper. Ayer estuve grabando, pero me grabó sin audio y no puedo subirlo sin audio. Y creo que ahora ya está mucho mejor mi micro de lo que estaba antes. Bueno, esta sería mi casa por ahora. Vale, necesito roca, más roca. Acá he guardado un poco, creo. Acá tengo 7 apenas. Cristal lo necesito. Este es tierra. Tengo demasiada tierra. Ah, es este foco de antorchas, sí. Por si no las notaron, he estado pillando mucho carbón y he hecho un crateo mal. Esto es para el final. Comida, hice un crateo mal y me he quedado con miles de antorchas debido a un fallo que tenía. Vale. Acá he estado pillando un poquito de roca. Aquí, lol, aquí pillé solo un poquito. Iba a hacer una mina, pero creo que lo mejor sería que la buscase. Aquí he estado cogiendo el carbón. Y aquí es donde he bajado a pillar más carbón y roca. Creo que volveré a bajar. Aunque no creo que lo haré en el capítulo 9. Pillaré mucha roca detrás de cámara para hacer lo que viene siendo la parte de abajo, ya que va a ir de roca.
porque se mira muy feito así. O no sé, a ver, creo que sí. Lo cambiaré. Este iría de roca. Esta columna iría con otra madera. Creo que tengo, no sé. Me estaría faltando algunas cosas. Creo que con tronco de roble quedaría bien. Call of Duty ya lo traeré en otra ocasión. Creo que ahorita mismo iría a grabarlo para hacer algo. No sé, estoy pensando hacer algo. Algo nuevo con eso. Ya traje el uno, ya descargué el 2. Adhesivo. El 2 ya lo descargué. Mm, Creo que solo es ella. Esto debería algo tal que así. Y esto acá igual. Y bla bla bla. Y ya todo eso. Bueno, no le pegando, no le digo. Y ya sería todo. Tendría que hacer esto. Y creo que traeré una nueva serie con un amigo. Se llama Alex. Desde aquí le mando un saludo a Alex. Un saludo también a Manny, que hace rato no lo veo. Pues no hablo con él. Bueno, desde ayer. No me acuerdo cuándo. Pero me estaba buscando. Y también a Mariana. Si me oye Mariana. Si mira el video, ya me dijo que lo pasará. Oh, lol, aquí no era. A ver, necesito un poquito de esta madera para acá en la casa. Esta madera no era, pero bueno, me sirve para acabar el piso. Esta no era, era esta. Mierda. Tendría que ir a pillar más madera por acá eso. Queda mejor así, no sé. Ay, necesito también poner el piso arriba. Necesito hacer muchas cosas. Me fuera a pillar todo esto detrás de cámara, pero no. Porque hay gente que después dice que lo tomo del creativo. A ver, creo que lo puedo hacer de una vez. Esto iría de roca. Eso sería todo roca, 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 roca por los lados. Luego acá arriba también. Este piso lo tengo que cambiar. Creo que tengo suficiente y alcanzo. Vale, si alguien o no sé, nadie se pregunta por qué no, casi no se oye, es porque el micro se oye muy bajito. Está un poco estropeado. Estropeado. Bleh. ¿Vale? Es por eso. Mm, vale, y ya pues quería traer capítulos de rato, pero no he podido debido a que me graba con mucho lag el France. Bueno, solo aquí en Surbicraft, no sé por qué. Graba con mucho lag. Porque si grabo Skyward o en otro server, casi no me da lag. Es algo que no sé, pasa. Vale, ya se hizo de noche. Estoy casi muerto. Lo del skin ya lo comenté. Pero me gustaba mucho más el otro skin. No sé por qué. Me gustaba mucho más. Por lo que era monito y yo soy mono.
puesto estos árboles. Necesito comer algo para caer la casa. A ver, esto es de piedra. Esto es de piedra. A ver, esto iría de coco. La parte de abajo de eso. Listo. A ver, iré a pillar la madera para terminar la casa rápido. No me puedo demorar mucho porque sé que a algunos no les gusta el capítulo o algo. Tun, tun, tun. Hay mucha oveja. Es que ovejas, vacas, no sé por qué. A ver. Ya tengo bueno, me he creado un server. Ale me lo ha enseñado a crear. Y ese server, pues no sé si de pronto después en ese server, bueno, el de Ale, vamos a empezar a grabar algo como un Survicraft, pero sería otra serie por aparte. Graba él y grabo yo, algo raro. A ver cuánto tengo, 16. 16. A ver, yo tengo 16, está grabando, sí, bien. La verdad no conté cuánto necesitaba para esto. A ver, algo tal que así, tomo esto, tomo lo otro. Tomo esto. Mierda, ahora dónde queda mi casa. Bueno, Italo me dijo cómo teletransportar todo un creeper. A ver, mi casa queda por acá, creo. Ya tengo suficiente, creo, no sé. No estoy muy seguro. Dan, 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 dan. A ver, tomo esto, tomo lo otro. Y tomo esto. Con 30 ya creo, bueno, 40. Ya creo que con esto ya tengo suficiente para hacerla. Bueno, terminarla. Ya va a llegar la noche, creo. Y en vez de que ya ni siquiera sé dónde estoy. Mierda, mi casa acá es por allá. LOL. Tan, 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 tan. La madera la necesitaré para hacer el piso después. A ver, a ver. Mi casa queda por acá, creo. Creo. Sí, queda por acá. Está muy escondida. Esta será la primera. Luego haré otra. Luego otra. Luego traeré amigos. Gracias a la machi. Mierda, para que entré. A ver, sube. Sube, sube. A ver, sube. Sí, creo que más que suficiente para caer la casa. Oh, ah no. Pensé que si al quitar esto se dañaría la escalera. Solo pensé. A ver.
ya estaría así, algo mejor. Ya puse cristal, acabo esto, ya puse esto, ya puse eso. No, la juego mucho. A ver, pondré por lo menos algo de roca por aquí. Sí, a ver, para ir adelantando. Después lo terminaré detrás de cámaras, ya que si no se hará muy pesado el video. A ver, creo que acá la he cagado. Creo, creo que sí. La cagué, la cagué. La roca iba aquí. A ver si lo voy a hacer, lo tengo que hacer bien. Esto después lo desenterraré, obvio. Ok, claro, ya tengo la pala. Faltan hacer los cultivos. Fua. A ver. No, sí. Vale, está quedando mucho mejor de lo que esperaba la casa. No, no, no. A ver, me falta también hacer el nether. Tendré que hacer unos marcos. Si es que me acuerdo cómo se hacen. Si no me darán un tiempito. A ver, no sé por qué me está dando tanta hambre. A ver, 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 a ver. Ya casi voy a acabar de construir mi casita. No, pues no será la mejor, pero apenas estoy empezando con este Minecraft. No puedes comprar, por ejemplo, tú, no sé quién eres, que estás viendo el video que lleves jugando, hay cosas en los hornos. Lol. Oh, cristal. A ver, tengo cristal. También tendría que ir a pillar arena. A ver, esto aquí, mierda. Listo. Abajo me di cuenta que más de esta madera. Tendría que hacer un hacha. A ver, paja. Mi problema es una grada, me demoro mucho en las gradas. Aquí 22, acá otro 42, aquí no hay. Aquí tengo 10. Vale, hago un hacha y pongo la parte de arriba. Y eso sería todo por hoy. No, no, termino la parte de abajo también.
A ver si no oyen los sonidos. A ver, es porque como lo explico, tengo que bajarlos todos para que ustedes le puedan subir todo el volumen. A ver, creo que ahora ya los oyen. Pues como porque a veces irrita eso y no oír mi voz. También dejaré mi Skype por si alguien quiere venir a jugar conmigo en alguna partida. No sé, no me acuerdo si he dejado mi Skype en algún otro video, pero hay gente que tiene mi Skype. Y es así como tú o amigo. Que si te suscribes te conviertes en mi amigo y si juegas conmigo más. Es algo que siempre lo digo. A ver, tengo 63 antorchas. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. A ver, esto será más rápido si lo hago así, así y así. Y fui ta, mierda. Tengo lag. Ah, esto después era de roca. Después ahora no porque no tengo la suficiente para hacer la parte de abajo y la de arriba también. Y creo que tampoco tengo la suficiente madera para acá la parte de acá arriba. 29, 21. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, algo así. Acabo la parte de arriba. Me voy a jugar después Skyward. Luego grabo la de Call of Duty. Por si alguien la mira. No sé. Y por si alguien lo pregunta o no sé, lo piensa. No me copio las casas de nadie. Ok. Lo que yo hago es mío. No tengo por qué copiarla aquí. Cuando yo mismo puedo inventar mis casas. Vale, completo me faltarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Y escoger arena. Y bueno, dicho todo esto, cierro aquí. Un DC5. Ya perdí el huevo. Dicho todo esto, me despido y gracias por ver el video. Chao.